¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos en este viernes acabando semana y preparados para eso, para hacer la última tertulia de esta semanita, que es la previa ya, que se vayan conociendo cosas de manera oficial en cuanto a la resolución de esta segunda división B, del Playoff Express y de estas cosas que nos tienen, pues eso, en vilo desde hace ya no solo semanas, sino también yo que diría que meses. Además, como podéis comprobar, hoy también vamos a darle protagonismo y vamos a darle la enhorabuena directamente de tú a tú, cara a cara, al máximo responsable del fútbol base, por lo menos en lo que es la parcela de campo, ¿no? En las direcciones estrictamente deportivas, porque bueno, ya tenemos al juvenil de nuevo en División de Honor y tenemos ahí dos equipos más que con un poquito de fortuna pues pueden también tener la opción de ganar una categoría. Así que muy rápidamente presento ya a todos los invitados. Como siempre empiezo por Alejandro Moy. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Aquí esperando a ver si empieza ya la definitiva, ya si la semana que viene ya se dice ya si se hace o no se hace. Bueno, yo solo te digo que te vayas mentalizando que me parece que se va a jugar. Sí, estoy mentalizado. Y ahora explicaremos por qué, pero cada uno tiene su opinión. Pero vamos, ya de entrada no me resisto, ¿no? Ve uno la playa de Barcelona que está a rebosar. Dentro de 2 meses, ¿cómo justificas que no se juegue un partido de fútbol cuando dos equipos van a estar con muchas medidas de seguridad sanitarias, habiendo el descontrol? Digo descontrol porque es un auténtico caos, ¿no? Lo que pasa en algunos puntos de este país. Yo creo que ahora mismo hay que pensar que se va a jugar efectivamente ese Playoff Express. También está con nosotros, como decía, Iván Meday, coordinador de fútbol base del Castellón. Iván, buenas tardes y enhorabuena por la parte que te toca. Buenas tardes y muchas gracias, José Luis y compañía. Sabes que lo decimos de corazón, Iván, que no estamos solo a las buenas, que también cuando hace falta un capote, si es preciso, se tira, que esto del fútbol es muy ingrato y con niños o con chavales todavía más. Totalmente de acuerdo. Se agradece, se agradece. Bueno, también tengo ahí a Esteban Tena, que sabéis que de vez en cuando pues también comenta con nosotros la actualidad del Castellón. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, José Luis, ¿qué tal? Bueno, pues ya ves, aquí que si jugamos, que si no jugamos, me parece que sí. Veremos a quién nos toca, veremos cómo está el equipo. Hay muchas incógnitas, pero para todos, ¿no? Y me hace especial ilusión también, después de muchos años sin verle, tener hoy en nuestra tertulia a un exjugador del Club Deportivo Castellón, que lleva muchos años fuera de casa, creo que ha estado muchísimos en Bruselas y de un tiempo a esta parte profesionalmente reside en Budapest. Supongo que los que tengáis ya una edad, no voy a decir considerable, pero una cierta edad, conocéis, os suena, os acordáis de haberlo visto jugar. Él, ojo, a pesar de haber sido futbolista profesional, es doctor en químicas por la Universidad Jaume I de Castelló, aparte de otras muchas cosas. Maro Irún, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues encantado de estar con vosotros, José Luis, y muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión reconectarme y pasar un rato con vosotros hablando de fútbol, hablando del Castellón. Que no hay kilómetros que digamos, reduzcan el amor a sus colores y la ilusión por estar conectado y sabiendo de todos vosotros. Por tanto, bueno, agradecerte enormemente esta invitación. Te va a preguntar, desde Budapest, ¿sigues la actualidad del equipo? ¿Estás un poco pendiente de los partidos, de la temporada, etcétera, o qué, Manu? Pues sí, no deja de ser, como tú bien dices, son ya 16 años fuera de Castellón por circunstancias profesionales, pero ni un minuto perdido en la actualidad albinegra. O sea que eso, hoy por hoy, con la posibilidad de estar conectado desde lejos, pero también, por supuesto, con la posibilidad de saber de muchos amigos y del entorno del fútbol en general, del Castellón en particular, pero bueno, sí, lo sigo muy de cerca. Y bueno, con iniciativas también muy futboleras que estos años he podido ir iniciando, que me permiten también estar en contacto con muchos amigos de la época, ¿no? Porque como dices, hace 20 años que ha pasado de esa etapa maravillosa en el Castellón, por tanto, bueno, hay parte de nostalgia, pero también hay mucho de seguir la actualidad en el día a día. Bueno, parte será tú, pero yo tengo bastante nostalgia porque éramos unos chavalitos entonces, Manu, y al final el tiempo, uno no se da cuenta hasta que se da cuenta, ¿verdad? Y empieza a tener constancia de que efectivamente han pasado ya no solo años, sino décadas. Yo, si no estoy equivocado, debutaste en aquella temporada que por la desgracia acabó en descenso, que empezó Ciriaco, que acabó Luiche, y luego tuviste protagonismo importante en el Castellón, 4 o 5 campañas en segunda B, ¿no? En la recta final del siglo XX. Sí, correcto. Yo me precio de haber jugado más de 100 partidos en el Castellón en 6 temporadas. Como bien dices, debutando en la 93-94, en un año complicado de descenso, pero a su vez unos años muy importantes en la historia del Castellón. Estamos hablando del 75 aniversario, por ejemplo.
unos Sí. años muy convulsos, pero que, digamos, hay una generación ahí de futbolistas que fueron personas, ante todo, y defendieron esos colores con muchísima ambición, ¿no? Y bueno, a los hechos me remito, ¿no? Hoy, por ejemplo, un Paco López entrenando en el Levante, un Jordi Masnou con toda una cantera maravillosa detrás, pues un Luis Martín, un Santi Castillejo, bueno, muchísimos jugadores que están hoy en la élite o siguen en la élite del fútbol y que fueron unos años que nos tocó navegar en tiempos convulsos, como digo, pero a su vez con el privilegio de haber sido esa generación de transición, ¿no? del Gran Castellón. Y recordar que, bueno, yo he tenido compañeros como Antonio Machado, como Javi Baez, como Emilio Iserte, como Pedro Alcañiz, Víctor, es decir, toda aquella generación maravillosa y que de alguna manera cogimos ese legado con mucha gente de la casa también para que el Castellón siguiese teniendo ese encanto, ¿no? Y esa maravilla de vestuario que se tiene y esa conexión con la afición, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, ¿qué te voy a decir? Porque bueno, son valores que quedan para toda la vida y en cualquier ámbito, ¿no? Tener entrenadores como Paco Causanilles, como Luiche, bueno, historia viva del Castellón y que lo digo siempre en cualquier entorno, no porque estoy con vosotros, pero me ha servido para cualquier etapa profesional posterior, fuera del fútbol, y son valores que seguro que Iván reconoce, ¿no? Que en los chavales todo lo que se queda en esos primeros años y luego si tienes la suerte de llegar a profesional, te cambia la vida en el sentido de que puedes aplicarlos a cualquier ámbito después, ¿no? Totalmente. Además, tengo que decir, no sé si lo sabe Iván, Iván ascendió al Almazora, pero es que Manu Irún también jugó en el Almazora. Es decir, que ahí comparten. Sí, señor. Sí, No señor. la sabía esa. Manu Irún jugó en el Almazora antes, ¿no? De recalar en el primer equipo, digamos, del Castellón, ¿no, Manu? Pues mira, te lo hago breve, pero te lo explico en un momento porque yo creo que es una historia muy bonita y refleja mucho de aquellos años. Yo soy de Castellón, estudiante del Colegio Herrero, en el centro de Castellón. Sí, señor. Y en aquella época, fijaros, tuve la suerte de, con mi equipo de futbito, las actividades extraescolares nos la daba Osman Bendezu, el gran Osman. Osman Bendezu, en sus tiempos entre entrenador del Castellón y Villarreal, pues se acercaba a los colegios y nos enseñaba cosas. Y pasados pocos años, estando yo en el Instituto Ribalta, saliendo a la Avenida del Rey a tomarme un bocata de tortilla de patata con mis amigos, y estoy hablando de 15 años, no más de eso, pasó Osman paseando y nos hizo ver que estaba entrenando al Balnul de fútbol sala. Sí. Entonces, al juvenil del Balnul, que el primer equipo estaba en primera división, con los paraguayos que venían entonces, etc. Bueno, entrené, me uní a ese equipo de fútbol sala, el juvenil del Balnul, una temporada con él, y él no acabó la temporada porque se fue al Almazora, al primer equipo. Entonces era filial del Castellón en primera división. Es el Almazora del doctor Casanova como presidente. Y bueno, hace una cosa muy curiosa, que es invitarnos, a mí y a un par más que nos conocía de la época del colegio, a jugar en el filial del Almazora, en el juvenil, con Roberto. Con la buena suerte que, conociéndome como me conoce, pues yo debuto en tercera división a los 16 años en un Almazora saguntino, en la tercera división de entonces, que es con el Villarreal en tercera división. Es una tercera división potentísima. Y tengo la suerte de jugar en ese Almazora pues con Octavio, con Simón, con Cruzeta, con todos los que, con Romo de portero, todos los que venían de entrenar con el primer equipo y cuando no jugaban pues venían a jugar al Almazora. Y yo debuto en febrero con 16 años saliendo al campo por Octavio. Ese es mi debut en el Almazora. Luego con la suerte también que consigo hacer un año muy bueno al juvenil y ascendemos a lo que era la primera nacional o algo así. Y bueno, la reestructuración de tercera división, que es cuando llega, estando yo allí. Y entreno ese verano a las órdenes de don Luis Serrano, en el juvenil, en lo que iba a ser la Superliga, lo que luego fue esa Superliga, que fue una temporada o dos de los equipos de primera división juveniles, pero el Almazora en su día no me deja irme al Castellón. Eso es lo que nos pasó ahí, un verano un poco complicado de no poder ir, porque habían roto la filialidad en ese momento, en ese verano entre Almazora y Castellón.
con lo que me quedo en el Almazora y hacemos una de las mejores temporadas en preferente, subimos a tercera y bueno, estamos ahí y ya el siguiente verano sí que ya me voy al Castellón, porque había ese acuerdo, digamos, de que aunque no me dejaran ir el verano anterior, al acabar la ficha federativa sí que me iba a unir al Castellón y ya entro directamente al amateur con Roqueta y compañía, y de ahí pues enseguida con Ciriaco, como tú decías, debuto en un miércoles, que no se me olvidará nunca, porque es un miércoles de fútbol, donde el Castellón juega en el mini-estadi contra el Barça B, es el Barça B de Jordi Cruyff, de Iván de la Peña, etc. Y yo me voy como cualquier día de mi vida normal a la universidad, a la UGI, estoy en segundo de carrera entonces, porque no estoy convocado. Y la vida o la casualidad hace que esa noche se pone malo Mateu, ¿te acordarás? Vaya, José Luis. José Luis. Sí, lo vi el otro día, además por la calle, sí. Pues se pone malo y con la historia, que es, bueno, es una historia bonita, porque el autobús del Castellón sube a la UGI a recogerme, porque llaman a mi casa, estoy en la universidad, suben a la UGI, baja Andrés Felices, don Andrés, entra en clase, yo estaba con mis apuntes, con mis cosas, con mis historias, se dirige al profesor de termodinámica, todavía me acuerdo, y cuando el profesor anda despistado porque no sabe lo que le está contando, don Andrés coge la voz, ¿no? Y dice, a ver, Manu, sal de clase, venga, vámonos. Y me voy con los apuntes a Barcelona y debuto ese partido, que salgo por Roqueta, y íbamos perdiendo 2-0 y acabamos empatando a 2. Un partido interesantísimo. O sea que eso es... A mí Sí, me hubiera gustado estar en ese momento de la conversación entre Andrés Felices y el profesor de termodinámica. La verdad es que yo hubiera pagado hasta billete porque he tenido la fortuna también de compartir muchos momentos con él y era un personaje, genio y figura y bueno, además, dentro de lo malo, ¿no? Que al final se siente, ¿no? Pues bueno, siempre lo vi perfecto de salud y como siempre, no vi absolutamente ningún deterioro en el bueno de Andrés, que ahí sigue, por supuesto, la memoria. Bueno, Esteban, ya has visto en un momentito cuántas batallitas hemos contado, ¿eh? Bueno, estábamos aquí encantados escuchando a Manu, pero claro que nos recordamos de la época de los 90 y estaba escuchando la historia y no, parecía como Iker Casillas, ¿no? Que lo sacaron del instituto para debutar en Rusia, donde, no sé, por allí, vamos, de la Champions, si no recuerdo mal, para convocarlo. Y sí, hombre, a la cabeza muchos recuerdos bonitos y esas épocas, hombre, yo recuerdo que es cuando empezaba a ir solo a Castalia, cuando aún éramos críos de 13, 14 años y aún nos subíamos a las vallas de detrás de los goles y vamos, te vienen todas esas anécdotas y bien, una historia... Claro, se han pasado muchos jugadores por el Castellón, imagínate, ¿no? Y claro, la verdad que la nostalgia está ahí y está bien, ¿no? Recordar esos tiempos y la verdad que sí. Sí que recuerdo, sí que lo de Almazora me sonaba, la verdad, porque yo estuve jugando desde infantil a juvenil. Y ahora que los nombres que ha dicho y tal, sí que me recuerdo que estaban, bueno, eran los mayores del primer equipo y llegó a estar en tercera, sí, la verdad, tenían un equipazo y luego, lo que ya no me acordaba que estuvo 6 o 7 temporadas en el Castellón, Manu. Tantas no me acordaba. Sí. Estuvo unas cuantas. Y además, él coincidió porque se produce el descenso, porque lo de Ciriaco, vale, estuvo bien que hiciera debutar a Manu, pero fue una ruina absoluta para el Castellón. El Castellón pierde la categoría y la temporada siguiente, supongo que os acordaréis, pues sobre todo los que ya tienen cierta edad, insisto, sí que se acordarán, es aquel famoso playoff que viene el Sestao con el gol que le anulan a Fernando Peralta, que es el portero malagueño que estaba entonces en el Castellón, y en la portería del Sestao estaba Sangroniz, que luego acabó fichando por el Castellón, que lo vimos en Portugalete cuando el playoff, y yo siempre le digo lo mismo, lo que paraste ese día con el Sestao no lo has parado en tu vida en el Castellón, pero bueno, en fin. El famoso gol de Fernando, que no fue gol, vamos, bueno. Efectivamente. No. Exacto, sí. Y luego ya vino unos periodos ahí en los que, bueno, pues intentaban hacer buenos equipos, pero la segunda vez es muy difícil. Por alusiones, Iván, ¿es posible que algún día en el primer equipo hayan como mínimo los jugadores que había en esa época de Manu Irún de la cantera, de gente de aquí? Gente que se come el bocata de tortilla en la Avenida del Rey, gente que viene de la Almazora, etc., y que sean jugadores titulares. Difícil, pero no por los propios chavales, sino porque al final el mundo del fútbol ha evolucionado mucho y las relaciones que se establecen ahora
dentro del fútbol son muy distintas de las que había en ese entonces, y yo escuchando a Manu Irún estaba pensando precisamente eso, que qué bonito es que un jugador que está jugando en el Almazora o en el equipo que sea de la provincia, que tenga la suficiente oportunidad, recorrido, sacrificio, para que al final pueda llegar al primer equipo de su ciudad y poder jugar no solo un año, sino 7 años. Es algo, yo creo que, no sé si Manu coincidirá o no, pero es una de las, creo, de las experiencias vitales, deportivamente hablando, más bonitas que se pueden tener. Sí. Estamos completamente de acuerdo. Coincido plenamente, Iván. Coincido plenamente, pero mira, te diré que, bueno, pues luego por circunstancias profesionales también he visto muchos entornos. Y el de aquella época era importante precisamente por lo que mencionas, porque el ecosistema de conexión entre actores era muy fuerte. Es decir, estamos hablando de la época del Bovalar, donde pasaban muchísimas cosas allí con Manolo Dey, con muchísima información, que había una relación muy importante con los clubes de la provincia, es decir, donde habían esa conexión informal, pero que al final es la base de todo. Y te diré que en mi época no creo que fuera más fácil que ahora, es decir, era como tú has dicho, mucho sacrificio, muchísimo esfuerzo y mucha ilusión, pero a su vez con el entorno de Castellón, que es un privilegio, donde siempre a la gente de Castellón nos han mantenido con los pies en el suelo. Y me explico, es decir, yo era capaz de ir a la universidad, como os estaba diciendo antes, y iba a primera hora, me iba a las 8 de la mañana para entrar en clase, y de aquí les mando un beso muy fuerte a mis compañeros que igual me están escuchando, que me ayudaron muchísimo. Y a las 9 me iba por detrás de la universidad, por el caminito que va directo a Castalia, por detrás de la antigua Dusen. Sí, el Bovalar, la zona del Bovalar, sí. Eso es, cruzando por detrás para intentar llegar al entrenamiento y al acabar el entrenamiento, el mismo recorrido para llegar a las últimas horas de la universidad, hacerte tus apuntes y seguir adelante, ¿no? Ese esfuerzo era gracias a un contexto. Y yo creo que ese es el contexto que estáis luchando por él, que estáis peleándolo muchísimo por recuperarlo, por crear esas conexiones. Y una vez se crea es donde aparece la magia y donde aparece gente con talento que pueda explotar venga de donde venga de Castellón o venga de donde sea. Y sí. Yo siempre me pareció que ese entorno es el que me hizo persona y a partir de ahí me hizo futbolista. Totalmente. Bueno, también tiene mucho mérito lo que hiciste en ese momento, porque eso tiene mérito en cualquier época, ¿eh? No es fácil. Además, hoy el fútbol, ya sabes que desde edades muy tempranas está, yo creo que de manera equivocada, muy especializado, y hay niños que prácticamente se dedican a intentar ser futbolistas profesionales, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un mundo tan complejo y tan difícil que es una apuesta, en la mayoría de los casos, muy arriesgada. Pero bueno, yo creo que ese es otro debate, ¿no? Otro día, si queréis, nos volvemos a reunir y hablamos de esto. Porque no podemos dejar de lado la actualidad. Yo, antes que nada, para meternos un poquito en faena, sí que me gustaría, Alejandro, que pusieras algunas imágenes, tanto de ayer como de hoy, del movimiento que ha habido en el Estadio Municipal de Castalia. Había quien decía que bueno, hacía falta el salvoconducto, ¿no? No sé si de la alcaldesa o del concejal de deportes. Al final, desde el lunes, que ha habido movimiento ahí en Castalia, primero para hacer los test PCR. Por cierto, esta mañana he estado hablando con una persona de la empresa que ha realizado estos test PCR, que es la única revisión que concretamente le han hecho a los jugadores del Club Deportivo Castellón. El coste aproximado es de unos 150 euros y está previsto que seguramente alguno de ellos, los que se lo hicieron el lunes, tenga ya en su poder los resultados. Se mandan individualmente a cada persona y luego estos, me imagino que los compartirán con el club, pero son evidentemente una cuestión personal, ¿no? Y no se van a hacer públicos en ningún caso. Esas son las imágenes del Estadio Municipal de Castalia. También tenemos imágenes de ayer, de esos test, con el preparador físico en el campo, etcétera. Es decir que, bueno, se puede utilizar el eufemismo que queráis, pero al fin y al cabo, de alguna manera, Esteban, esto es volver al tajo, ¿no? Empezar a poner un poquito el motor en marcha, a ver qué tal suena, ¿no? Sí, hombre, a ver, dentro de la situación extraordinaria que estamos, bueno, no solo en el fútbol, sino en todos los ámbitos de la vida, pues es, bueno, pues la primera piedra, ¿no? Digamos, para ver qué pasa, porque tampoco sabemos exactamente si se va a llegar a jugar ese playoff, no se va a jugar, si esto se va a parar, no se va a parar, si va a mejorar. Es un poco, pero claro, la verdad que es un poco, pues, empezar de cero
y digamos que un poco a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, si te dicen que como de momento está afirmado que ese playoff se va a jugar, pues claro, pues cada equipo tiene que empezar a tomar sus medidas. Lo primero son los test, ver qué gente, a ver cómo salen las pruebas y a partir de ahí, pues claro, empezar a entrenar poco a poco y seguir marcando todas las pautas que te marque las leyes. Pero bueno, yo qué sé, es todo una incógnita, la verdad. Yo, por una parte, cada día que va pasando, tengo más claro que se va a jugar, pero tampoco estaría al 100% seguro de que se vaya a jugar ese partido. No de esto. La verdad que es todo, al ser una situación tan extraordinaria, nunca sabes lo que va a pasar. Hombre, opiniones hay mil, ¿no? Alejandro lo he escuchado muchas veces decir, hombre, bueno, y todos dentro, hombre, ojalá nos juegue el playoff y subiéramos a la primera, ¿no? Hombre, sí, pero también es verdad y hay que ser, sobre todo, y ahora que está Iván, y bueno, no sé si fue Iván, hace 4 o 5 meses tuvimos una charla ahí en los Bajos de Castalia, estuvimos hablando un tiempo de los niños y tal, y lo importante que es, antes del resultado, de educar a los chavales y sobre todo educar lo que es el fútbol. Y ahora, escuchando la historia de Manu, y también es importante esto de que un chaval que no solo fútbol y cortarme el pelito, ponerme las zapatillas, las botitas, no, y estudiar, porque el fútbol se puede acabar en 2 minutos, ¿eh? Una lesión te deja fuera para siempre, no sé, yo qué sé. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, Javier Clemente, era un jugadorazo del Bilbao y se tuvo que retirar. Luego como entrenador hizo la carrera que hizo, ¿me entiendes? Pero él como futbolista con mi equipo me tuvo que dejar porque le destrozaron la pierna y venga, operación. Es decir, por lo que vengo de los valores, yo para mí, aunque nos gustaría, mira, no hay playoff, subimos tal. Para mí lo justo hubiera sido que la temporada se hubiera terminado, se empiece cuando se empiece, se juegan los partidos que se quedan, baja quien baja y juegan el playoff los que lo juegan. Para mí eso es lo justo, en igualdad de condiciones para todos, porque es una acción extraordinaria. Lo que pasa, Esteban, es que para hacer eso la temporada duraría 2 años, ¿no? Y me imagino que por un montón de razones... Sí, duraría 2 años, ¿no? Lo que para que podría... Mira, cuando se acabe la otra temporada, empieza la otra. Y ya está. Sí, pero tampoco es fácil. No es fácil coger el hilo cuando has parado algo un año. Es decir, no estamos hablando de un parón de 2 meses. Estamos hablando de que si hasta 2021 dicen no va a haber vacuna, tú con garantías absolutas, 100% de que no va a haber ningún contagio, tienes que hacer una suspensión del mes 3, que es marzo, hasta el mes 1 del año siguiente. Es decir, estamos hablando prácticamente de un año y eso es mucho tiempo. Iván, yo te quería preguntar, sería ya, desde tu punto de vista como entrenador, ahora mismo, ¿qué puede estar pensando Óscar Cano? Es decir, bueno, pues si hay que jugar el playoff, pongámonos en marcha y no perdamos ni un minuto, ¿no? Porque al final, a mí y a los jugadores, dentro de 2 meses nos van a exigir que si no podemos estar al 100%, que estemos al 91,5% o al 92% o al 95%, lo más cerca posible del 100%, porque lo que no ha cambiado es la exigencia que tiene este club por intentar volver a segunda división, ¿no? Totalmente, yo creo que con las incertezas no se puede trabajar y solo se puede trabajar con certezas. Y a partir de esas certezas, lo único que sabemos seguro es que estamos proyectados hacia una competición nueva, que conocemos, pero que es el playoff. Y cualquier cosa que a los profesionales, deportivamente hablando, les distraiga para pensar que hipotéticamente se puede jugar o no se puede jugar. ¿Alguien se ha preguntado cuándo nos van a decir que se puede jugar? ¿Nos lo van a decir un mes antes o nos lo van a decir 3 semanas antes? Pues no puedes estar pensando que si va a jugar o no, o si vas a poder jugar. Está claro que inconscientemente va a haber esa duda, pero yo creo que profesionalmente y deportivamente hay que ponerse a trabajar pensando que ese playoff se va a jugar, que tienes 90 minutos para alcanzar un objetivo que creo que todos coincidimos en que está por encima de las expectativas iniciales, y son 90 minutos, es un partido de fútbol y con condiciones especiales. Yo últimamente lo estoy diciendo mucho esta frase, pero es que estos partidos suelen ser ya muy, muy ajustados. Pues imaginemos cómo pueden ser después de 3 meses y medio o 4 de parón. No digo que tengas más opciones que en una situación normal, pero yo creo que aún va a ser como que más posible, ¿no? Porque al final nos vamos a desenvolver en 90 minutos, quizá una prórroga y quizá una tanda de penaltis, quizá. Pero son 3 meses de parón, va a ser un mes
escaso de preparación, 1 mes y 2 semanas como mucho, y yo creo que partimos con muchísimas garantías de poder jugarnos el playoff y ganarlo. Yo creo que ese es donde nos tenemos que proyectar todos, evidentemente los profesionales creo que los primeros, pero todo el entorno también. O sea, no nos podemos distraer un minuto en pensar si se va a jugar o no se va a jugar, no depende de nosotros, depende de quién lo va a decidir, porque aquí la federación que lo van a decir las autoridades sanitarias, y yo autoridades sanitarias todavía no sé quiénes son, porque todavía no sé quién se va a pronunciar como autoridad sanitaria para suspender una competición deportiva. Se supone que el ministro Iván, se supone que hoy le han preguntado, por cierto, lo he estado viendo, no sé si lo has visto, Salvadoría le han preguntado específicamente por cuándo van a dar el ok para que puedan haber entrenamientos grupales en primera división, imagino que en el fútbol profesional, primera y segunda, y no ha contestado la pregunta. Es decir, cuando tengamos una decisión tomada al respecto, la haremos pública, haremos el comunicado, responderemos a lo que tengamos que responder, pero ojo, hablamos de primera división, que iba a empezar el 12 de junio, parece que va a ser el 20, y sobre eso no se ha pronunciado todavía hoy a mediodía Salvadorilla. Por eso, que en esa relación de si vamos en esa secuencia que puede ser similar en el fútbol no profesional, en el caso de Segunda B, se van a pronunciar 2 semanas, 3 semanas antes de que empiece la liga en primera o en segunda. En nuestro caso, igual, ¿no? Seguramente. No creo que nosotros seamos los pitonisos y en Segunda B nos anticipen que vamos a jugar un mes ya antes seguro. Pues bueno, pues al final trabajar, prepararse y pensar que te quedan 90 minutos de una temporada que puede ser brillante. Sí. Alejandro, tú sigues prefiriendo que no se juegue, ¿no? Sí, yo sigo prefiriendo, pero vamos, lo estamos diciendo desde hace ya en redes sociales ya hace mucho tiempo. Y luego, si quieres ver, miramos, porque al menos sí que hay un calendario establecido del tema de cuándo se puede hacer el calendario, que es dentro de poco, las fases de entrenamiento, y luego también están, en teoría, también lo que están las fases de cuando vengan ya los partidos. Te lo digo porque, en teoría, aquí estamos hablando de la competición. Hay que tener en cuenta que antes del lunes a las 14 horas se va a resolver si hay algún juego de competición. No estamos hablando del TAT, sino que estamos hablando de que si hay algún recurso de algún partido anterior, antes de que se hiciese el paro por la pandemia, hubiese algún recurso pendiente de la misma federación, antes de esa fecha, de lunes a las 2, si hay algún tribunal, tiene que decir si hay algún caso que se tenga que hacer sancionar a algún equipo o algo, porque ahí se va a decidir ya el tema de las clasificaciones. Sí, pero permíteme un matiz. En esa misma circular también plantea que va a haber 48 horas, 2 días posteriores para reclamaciones. Sí, no, está puesto aquí el lunes 25, luego hay 48 horas para si alguien quiere presentar alegaciones, y luego el día 29, o sea, el viernes 29. Y ese es el día clave. Las resoluciones día clave del TAT. No. Estos son órganos de apelación. Estamos hablando en todo momento del comité de competición, nada del TAT. El TAT va totalmente aparte. Aquí estamos hablando de cuando hay un partido y hay alguna expulsión, tú cuando recurres al comité deportivo del fútbol. Estos estamentos, no es el TAT. Pero mi punto de vista es que el viernes próximo va a haber una validación ya definitiva por parte de la federación de la composición de cada uno de los grupos, es decir, y los derechos adquiridos en base a cómo has acabado la temporada. Es decir, el que ha acabado quinto, adiós. El que ha acabado primero, entra a la eliminatoria de campeones y a partir de ahí, segundo contra cuarto, etcétera, etcétera. Lo digo porque para mí, ese día, en cuanto valide la clasificación definitivamente la Real Federación Española de Fútbol, toda resolución que llegue del TAT después podrá darle los 3 puntos al Villarreal, si es que le da la razón, o quitárselos al Castellón, si es que le da la razón al Villarreal, pero técnicamente la competición que ha organizado la Federación, la liga regular, ya estaría totalmente finiquitada. Es decir, yo creo que ahí no se podría aplicar nada con carácter retroactivo, por lo menos los precedentes que hay apuntan en esa dirección, con lo cual para mí lo de la semana que viene tiene mucha importancia en ese sentido, especialmente no soy abogado, pero por lo que he consultado, la fecha del viernes cuando valide definitivamente la Federación que la liga se acabó, que ha habido unos plazos para recurrir, para enviar las cuestiones que sean necesarias, y a partir de ahí lo que se hace es poner en marcha el Playoff Express, con un plazo para que los equipos digan que van a participar efectivamente, con una fecha para el sorteo, etcétera, etcétera. Pero el Playoff es una segunda parte, digamos, de la temporada regular que ya oficialmente habría concluido. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, te lo leo exactamente. Antes del viernes 29 a las 14 horas se dictarán las resoluciones de los órganos de apelación correspondientes, fijando las clasificaciones finales de las ligas regulares y, en su caso, la definición de los clubes que tendrían derecho a poder disfrutar los Playoff Express.
y luego hay de plazo hasta el día 4 de junio para esas clasificaciones, esos clasificados que se puedan inscribir. Luego ya está el tema que si se puede inscribir o no se puede inscribir. Si tú quedas quinto y uno de los 4 primeros no se inscribe, el quinto nunca accedería. Eso son cosas que van aparte. Pero bueno, pero de momento hay un calendario hasta el día 4 y pone que luego el día 8 de junio es cuando se harían los sorteos, el día 8 de junio. Sí, pero bueno, yo entiendo que cuando te inscribes eso lleva implícito una serie de gastos, una serie de cosas que los clubes ya han hecho, ¿no? Porque al final luego también se comunica a los clubes que tienen que vigilar que el personal esté perfectamente de salud, es decir, esos son test PCR que hemos comentado anteriormente, es decir, los clubes ya han hecho unos gastos, ¿no? Por eso esa semana que viene y sobre todo el viernes, para mí, es un día muy importante con lo que tiene que ver con el TAT. Manu, me gustaría saber tu opinión, porque estás fuera, ¿no? Pero me imagino que también muy pendiente de lo que pasa en tu país, ¿no? Y en relación al deporte, al Club Deportivo Castellón. ¿Cómo estás viviendo esta posibilidad de que se retome primero el fútbol profesional y sobre todo que haya que ir a jugar unos playoff express? El día 18 de julio sería la primera eliminatoria, el primero de los partidos. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo la lectura que tengo es un poco, tiene dos partes, ¿no? Una es el fútbol como servicio a la sociedad, es decir, a nadie se le escapa que más allá de las competiciones, pues el fútbol es, y más en nuestro país, es una prioridad para sentirnos todos bien, normales y siguiendo nuestro equipo. Por tanto, tiene esa labor social que la tenemos que entender y tenemos que seguir. Pero luego lo veo desde el punto de vista del futbolista también, ¿eh? Es decir, no deja de ser que son personas, es decir, que han pasado también un proceso complicado. Leía esta mañana en alguna de las noticias que salía de la reapertura de Castalia, de la vuelta a entrenamientos del Castellón, bueno, que son chavales que alguno de ellos lo ha pasado solo, o con algún familiar también que lo ha pasado mal, o incluso falleciendo. Es decir, la componente psicológica ya es importante en el fútbol, ¿eh? Y los que estáis en todo esto lo sabéis, que hay altibajos y hay momentos. Yo creo que en una posible vuelta toma una importancia muchísimo mayor. Quizá no es solamente cómo están físicamente esos jugadores, cómo están con ganas de jugar, pero es esa componente que por un lado les va a ayudar la vuelta y la vuelta de entrenamientos para liberarse y para entrar un poquito en contacto, pero van a ser, como decía también Iván, en partidos tan competitivos como es la segunda B, donde hay momentos que se deciden por pequeñas cosas y jugadores o lesiones que te cambia el equipo completamente de un domingo a otro. Creo que la parte mental va a jugar un componente fundamental. Por tanto, yo como jugador o como, digamos, ahora mismo profesional, que también hemos tenido que cambiar, hemos tenido que virar nuestras inversiones de la Comisión Europea para navegar en otro sentido, veo que quizá focalizarnos en que es solamente entrenar, solamente estar muy bien deportivamente, es solamente ver una parte igual más pequeña de lo habitual antes del COVID. Y hay que cuidar mucho más a esos jugadores porque si están mentalmente fuertes, una vuelta a la competición, que siempre va a ser muy diferente a lo que estábamos viendo en la primera parte de la temporada, con ese Playoff Express se va a definir mucho por quién va a estar mejor mentalmente y más fuerte para aguantar esos momentos clave. Dicho lo cual, es una buena noticia que volvamos al fútbol, que volvamos a ver equipos entrenando, pero vuelvo otra vez a mi primera parte del análisis. Yo creo que también sería un error como sociedad, y ahí lo dejo un poco más amplio, que veamos al fútbol profesional dando pasos y no veamos al fútbol base, por ejemplo, no veamos a los chavales entrando en esas dinámicas, porque es un mensaje un poco desvirtuado, ¿no? a todo aquel que está queriendo también entrar en esas dinámicas normales. Por tanto, yo veo el Playoff Express como una buena medida, como algo interesante. Lo veo mucho más el resultado en base a quien esté fuerte mentalmente, quien haya trabajado eso mucho de ahora hacia esa etapa. Y lo que me gustaría ver es que el fútbol es una herramienta para que la sociedad salga adelante, no solamente unos pocos clubes que vean esto como bueno, pues un culmen de una temporada importante, pero que hay mucho más detrás, ¿no? 30 segundos, José. 30 segundos y seguimos después. Vale, perfecto. Pues nada, enseguida iniciamos la segunda parte y bueno, sigo preguntándoos a ver qué os parece esta posibilidad y si estáis un poco en la línea de Manu, ¿no? De que además de lo físico y de lo táctico, de lo futbolístico, también ese componente mental puede acabar decidiendo quiénes son los que suben. Todo eso enseguida.
Bueno, pues comentaba Manuel el asunto psicológico y también el tema de los niños. Yo, la verdad, le voy a preguntar ahora a Iván, porque bueno, él está al frente de un montón de chavales, ya no solo los del Club Deportivo Castellón, sino también del Promesas Castalia. Lo digo porque estoy, como todos, ¿no? Imagino, muy pendiente de los informativos, de la información a nivel general de esta pandemia de la COVID. Y bueno, hay gente experta que hablaba de que se ha demostrado, que los estudios están demostrando que los niños no son esos vectores de contagio que hace 2 o 3 semanas se decía, ¿no? Y que eran un potencial peligro, el que pudieran salir a la calle y demás, y que abogan pues, por el hecho de que se puedan abrir, como está pasando en algunos países, bien pronto los colegios, y que ellos realmente donde hacen hincapié es en que los que deberían pasar las pruebas y comprobar que no tienen ningún tipo de problema de contagio son los propios profesores. Esto aplicado al fútbol, como pedía un poco Manu, ¿lo ves, Iván? Es muy arriesgado ahora mismo porque al final estamos hablando de una normalidad que es muy extraña. Es decir, porque yo repito, es que ves a mucha gente por la calle, posiblemente la semana que viene, la otra, habrá mucha gente en las cafeterías, que me parece perfecto, cada uno que haga lo que quiera. Y también la gente de los bares y las cafeterías tiene derecho a volver a ganar dinero y a vivir. Pero todo esto no es compatible siguiendo unas pautas de higiene, etcétera, de que por lo menos los niños toquen un balón, en grupos aunque sean muy reducidos, puedan intentar recuperar un poquito la normalidad y divertirse, porque lo estarán pasando fatal los nenes pequeños. Iván. Pues nosotros vamos en esa línea. Es verdad que la precaución yo creo que es una aura que tenemos todos ahora mismo y que nos hace ser muy cautos y reservados. Y bueno, y eso pues al final, en esa misma línea de precaución, pues evidentemente intentamos proteger a aquellos que nos notamos como más débiles, que a lo mejor no lo son, pero bueno, la teoría general nos dice eso. Nosotros estamos en una idea y estamos trabajando, y esta semana ya nos hemos puesto en ello, en que cuando entendamos que, evidentemente con los permisos de las instalaciones, porque las instalaciones son municipales, es volver a esa normalidad que ahora le ponemos muchas comillas, pero volver a entrenar ya. Seguramente no va a ser en fase 1 porque no podemos, seguramente no va a ser en fase 2 porque creo que el tipo de entrenamiento que se nos propone es muy, muy difícil, pero en fase 3 si nos permiten hacer grupos como pueden estar haciendo ahora a la equitativa en primera división o en segunda división, grupos reducidos de 10, vamos a llegar a 12 o nos van a dejar en 8, pero bueno, en ese ratio sí que vamos a promover la actividad. No vamos a estar estipulando que estamos llegando a finales de junio, porque por fechas vamos a ir a finales de junio, principios de julio. Es cierto que no hay temporada oficial, pero no nos tenemos que dejar guiar por la competición, sino al final tenemos que hacer el servicio de que los niños tienen que jugar. Y evidentemente si no nos van a dejar jugar en los parques, porque ya era difícil, pues ahora está siendo muy difícil, pues qué mejor que en un espacio donde eso no lo pueda permitir, el campo de fútbol. No van a ser entrenamientos como estamos acostumbrados tampoco, no porque la competición sea más importante que el entrenamiento, sino porque vamos a tener que hacer una parte muy lúdica que nos sirva para introducirnos dentro de ese clima a través del deporte, pero sí que vamos en esa dirección siempre que no nos impidan. Sobre todo estamos hablando de edades más tempranas y estamos hablando de que si hablamos en esas últimas fechas de junio o julio, vamos a tener la posibilidad hasta de ofrecer un doble turno, es decir, a las 9 de la mañana vamos a poder trabajar porque los niños este año pues las actividades no se van a poder ofertar de la misma forma y nosotros tenemos la intención de este parón, esta interrupción que hemos tenido, pues intentar recuperarla. Yo me pongo en la piel de un niño de 12 años, de cualquier edad, pero de 12 años que son un poco ya todo un poco como más conscientes y más inquietos también y con más necesidades y paramos el 14 de marzo. Bueno, nosotros efectivamente paramos el 12 de marzo, un jueves. Del 12 de marzo al 20 de junio, o por decir, van 3 meses y medio. Yo creo que en su vida han estado 3 meses y medio parados, en su vida. Yo no lo he estado en 3 meses y medio y creo que ellos tampoco lo van a estar. Entonces necesitamos buscar un espacio, buscar una fórmula evidentemente efectiva con todos los clubes o con la patronal de sports en este caso, con el ayuntamiento, siguiendo las medidas que nos marquen, pero en el momento que podamos hacer una actividad ya un poco con sentido, no la individual porque creo que no tiene mucho sentido para nosotros en este caso, sí una colectiva mediana, la tenemos que llevar al campo, la tenemos que ejecutar, vamos a ver cómo nos organizamos, pero desde el club nosotros la voluntad es esa. Y si podemos extenderlo todo el mes de julio, lo vamos a extender. Agosto, de momento lo tenemos interrogante, pero oye, si tenemos que seguir haciendo o proponiendo actividad, tampoco queremos que a lo mejor sea obligatoria, pero sí desde el punto de vista de voluntario, de que la gente tenga un espacio donde volver a hacer deporte, volver a corretear, volver a darle patadas a un balón y bueno, y disfrutar. Pues es una muy buena noticia, la verdad, y hay que aplaudir también esa idea que bueno, hemos conocido, ¿no? Que tenéis
ya más o menos diseñada o dibujada, y ahora es ir un poco dándole forma, y evidentemente ahí la participación de los padres, ¿no? También es muy importante. Por cierto, tengo que preguntarte porque ahora en este intervalo he conocido detalles, la actualidad no para. No te rías, Iván, me lo tienes que contar. O por lo menos lo tienes que ratificar. Creo que el Juvenil B ha ascendido ya, si no he leído mal, y creo también que el Amateur es uno de los 3 equipos que está clasificado, ya se ha validado esa clasificación para que dispute las eliminatorias de ascenso a tercera división. ¿Es así o no? Bueno, yo creo que la noticia y la positiva, por lo menos desde el punto de vista de que estamos hablando que nos ocupa, es que el Juvenil B no va a jugar un playoff. Y no es porque no quisiéramos jugar el playoff, sino porque, bueno, se estaba recomendando que en todas las categorías inferiores y con menores de edad por medio, pues eso no se celebrara. De hecho, la Española ya había decidido así. Entonces, eso nos lleva a que, evidentemente, el Juvenil B es equipo de Liga Nacional. Ahora viene la letra pequeña, a expensas de que el juez apruebe los acuerdos de la Junta Directiva y que se aprueben en asamblea. Es decir, prácticamente lo mismo que cuando se da por concluida una liga, que el juez único tiene que validar esas competiciones y al final se lleva a asamblea para decretar ascensos, descensos, en este caso no. Y el Amateur, evidentemente, pues será uno de los equipos que a día de hoy va a jugar un playoff. Y ya, pues desde la semana pasada que conocimos el comunicado de la federación, ya estamos esta semana pues organizándonos y que el Amateur vaya viendo sus necesidades y cómo podemos involucrarnos todos para realizar un trabajo, como te he dicho antes, pensando y focalizándonos en que vamos a jugar ese playoff. ¿No hay más? Bueno, Alejandro, hay otra parte positiva que tiene que ver con el primer equipo. Por supuesto, es un doble ascenso, Juvenil A, Juvenil B, con todo lo que ello supone, ¿no? De crecimiento de la última etapa, ¿no? De lo que es el fútbol formativo. Pero si tenemos al Amateur preparando también un playoff de ascenso, ahora que los entendidos dicen que es muy importante que los jugadores vuelvan a jugar partidos, es decir, lo que llevan mucho tiempo sin hacer es jugar partidos. Entonces, tenemos ahí un sparring perfecto y perfectamente legal, Alejandro, en breve, cuando estemos en fase 2, para hacer pachangas, ¿no? Cada uno con los suyos, ¿no? Sí, porque sí que es cierto que la federación había propuesto que se recomendaba que antes del inicio de la competición de los Playoff Express, que los equipos hiciesen pues, partidos de entrenamiento, partidos amistosos. Entonces, yo ya hace días que estoy diciendo lo mismo. Teníamos 2 opciones, o el Juventud Almasora o el Villarreal, el primer equipo, porque si, por esta zona a ver quién está jugando o preparando algún playoff. Entonces vamos a ver qué pasa, pero vamos, yo sigo viendo muy lejos el tema. Si ya veíamos lejos el tema de segunda y tercera, lo de Juvenil B, pues me alegro si no se juega, pero lo de preferente lo veo también muy lejos. Y estamos exigiendo. Y hay una frase que es muy importante, que la que dijo él. ¿Pero por qué lo ves muy lejos? ¿Porque por el tema económico del tema de los test? ¿O por qué? No, es por el protocolo. Te digo una cosa. Nosotros podemos hacer toda la fuerza del mundo para hacerlo lo más difícil o lo más imposible posible para que no se juegue y no suba directo. Vale. Pero hay unas palabras del presidente del Cornellá que dijo el otro día: mis jugadores son como Messi. ¿Por qué dice eso? Porque él quiere las mismas garantías sanitarias que tienen los equipos de primera división. Si estamos hablando que para segunda B ya es muy difícil seguir el control, ya no solamente económico, sino también el tema de medios de instalaciones deportivas, que ojo, que en primera y segunda hay un tío de la federación que está en todos los entrenamientos mirándolos para decir, eso está bien hecho y eso no está bien hecho y eso no puedes hacerlo. Eso va a hacerlo también en segunda B y tercera. Si es difícil segunda y tercera, imagínate tú, el de preferente, el amateur, ¿qué va a hacer? ¿De qué protocolo sanitario va a tener desde el principio de entrenamiento hasta la final de competición? El Juventud Almasora. Alejandro, estoy de acuerdo y no hablo concretamente de Belcornella, pero también muchos presidentes de los clubes, además de hablar, lo que pueden hacer es pagar lo que deben, que también pasa mucho. Es decir, a mí me gustaría, todos estos que hablan, si están al día o no están al día, porque hablar es muy fácil, pero tú sabes, sobre todo de tercera división, la cantidad de jugadores que hay colgados con dinero pendiente de los últimos meses, la cantidad de presidentes o de clubes que se han hecho el longuis, porque claro, como la temporada ha acabado, pero no se sabe qué va a ocurrir, pues oye, y estos jugadores de tercera división, por lo menos de mitad tabla para arriba, ¿tú de qué te crees que viven? Sí. ¿Viven del fútbol? Además estamos hablando que aquí, ¿qué quieren hacer? Un control sanitario de segunda, de tercera y preferente, ¿qué quieren? Te hago un test hoy y tener un test dentro de mes y medio. Y mientras tanto, que es que los jugadores están en una burbuja que no van a ningún sitio, ellos se van a contagiar, si la mayoría están trabajando, estudiando, haciendo otras cosas. Eso es totalmente imposible. Y te voy a decir lo mismo que el Juventud. Entonces, hemos de pedir lo mismo de garantías sanitarias. Y vamos, y lo que está claro es que es normal que el Lleida se ha quejado y tenía dinero para los test
pero tiene dinero para los test y no tiene dinero para pagar a los jugadores, en teoría, vamos, porque en teoría comentaba, pues como ese muchos, pero es que es algo increíble que... Y otra cosa, el Baleares, lo vuelvo a repetir, el Baleares el 30 de junio le acaban contrato 18 o 20 tíos. Va a llegar a un acuerdo con todos o con la mayoría, claro, uno que tenga un filial, un Barça B, hay otros que no, pero un Barça B, como un Villarreal B de toda la vida, o el Valencia... Hombre, habría que ver las cláusulas que tienen en esos contratos. Es que siempre han jugado con 40. Habría que ver las cláusulas. Los filiales, José, tú lo sabes, los filiales siempre han jugado con 40 tíos una temporada. Y al Villarreal le pasó lo que le pasó por jugar siempre con 40 tíos y no sabes con quién estás jugando. Eso no tendrá ningún problema. Pero es que un Baleares u otros equipos, a ver qué es lo que van a hacer. Sí, pero bueno, aquí como en todo, cuando uno lucha por sus intereses, todo el mundo es muy bueno, pero luego al final ya nos conocemos todos aquí en este negocio. Lo que te decía de los presidentes también es aplicable a futbolistas, por ejemplo, ¿no? Porque quizá habrá alguno que diga, no, es que mi seguridad y tal, bueno, y luego en el resto de tu día a día, ¿tú qué haces? ¿Cumples las normas de seguridad? O sea, bajas con mascarilla a la calle, tomas las medidas que tiene. Claro, es que al final, cuando uno pide algo, lo que tiene que hacer es también dar ejemplo, ¿no? Pero es un debate complicado porque al final aquí cada uno acaba defendiendo la parte que le toca. Y Esteban, ¿tú qué dices de toda esta historia de que la sanidad, de los controles preventivos, de si es posible o no en Segunda División B y sobre todo en Tercera División, o ya no lo de preferente, el que puedan haber unas medidas más o menos decentes para que nadie tenga riesgo de contagio? Hombre, es que vuelvo a repetir lo de antes, es que es una situación tan extraordinaria que, claro, si te pones al pie de la letra de cumplir todos los protocolos estrictos, eso es hacer test a diestro y siniestro. Segunda B, tercera, y imagínate ya preferente. El control, lo dice Alejandro, que en cada entrenamiento de primera y segunda hay un hombre allí, esto así, distancia, esto así sí, esto así no. Es todo tan complejo que es que dices, ¿qué haces? Pues al final, yo creo que es un poco, mi opinión es vivir al día, es decir, a ver mañana qué pasa. Y mientras tanto, lo que decíais, Iván lo decía antes, bueno, de momento tú, si ahora te dejan entrenar en grupos de 3 o con las distancias, pues atenerte a lo que hay y seguir el día a día y ya veremos a ver qué pasa, porque tampoco puedes prever lo que va a pasar. Y más, en el gobierno está que cada 24 horas cambian los decretos ley, cambia todo. Entonces, nunca sabes cómo va a tal. Claro, luego viene lo que decía también Alejandro, la igualdad de condiciones en todos los ámbitos. Claro, para todos los equipos ya no es lo mismo. Por el tema mental que hablamos antes, ya no es lo mismo. Tú ya no, el equipo ya no está, claro, el Castellón, bueno, sí que es verdad que el último partido perdimos tal, pero va líder. Ese pico de forma, ese tal, ya, ahora mismo, ya no partes en las condiciones que tenías antes. Pero es una situación excepcional para todos. Claro, es una situación excepcional, todo, claro, a lo mejor tal, el otro. Entonces, es todo tan complejo que al final hay que ir al día. Claro, hacer test. ¿Cuánto habéis dicho que eran? ¿150 euros? Aproximadamente, sí. Por lo menos la empresa con la que yo he consultado. Yo no sé, porque aquí, claro, por jugador, hay mucho negocio ya. Por persona. Bueno, ya no por jugador, porque, claro, empleados del club que están allí, todo el mundo, ya no solo son los jugadores, es todo el mundo que está expuesto. Pues imagínate ahí. Pues hay equipos que dices tú que en tercera que no tienen ni para pagar a los jugadores, ¿cómo van a sufragar todo el tema de gasto? Es una situación muy complicada y más luego que también, claro, luego te vienes y luego piensas la otra parte. Sí, nosotros queremos que nuestro equipo suba tal, pero luego dices, bueno, test, ahí hay test tal, pero luego estás escuchando que mucha gente no han hecho el test, que de verdad le hace falta que le hagan el test. Es que es todo tan de esto que al final dicen, mira, mañana me dejan entrenar, yo a entrenar, a estar en forma, todo lo que se pueda. Pasado mañana, si tengo que jugar, juego. Si he subido. Si no. Es que decir, es todo un poco así. Sí. A ver qué pasa. También os digo una cosa, que yo esta mañana cuando hablaba con una persona esta de Sermesa también me decía, tenemos mucho trabajo, pero sobre todo en empresas. Es decir, las empresas lo primero que quieren es saber qué personas o qué personal no está en condiciones para aislarlo, pero la empresa tiene que ponerse en marcha. Si tiene la posibilidad de ponerse en marcha, todo el mundo quiere ponerse en marcha. Es decir, que también el club tendrá que, no hablo del Castellón, sino cada club concreto tendrá que hacer un análisis y mirar y decidir si le conviene esta cuota, este canon de inscripción que vengo comentando yo hace un par de semanas, que es participar en este playoff. Si tú tienes el derecho, que te lo has ganado, que has acabado entre los 4 primeros,
debes decidir si estás dispuesto a asumir 180, 200.000 euros de gasto con la posibilidad de ascender, que es muy difícil, que ya lo sabemos, de segunda división B a segunda A, porque puedes superar la primera eliminatoria, pero si no la superas, son 3, con la dificultad que todo ello tiene. Además, en 8 días, del segundo al tercer partido solo hay 48 horas de margen para recuperar, es decir, que es una situación compleja y esta sí que absolutamente novedosa. Y luego, Manu, otro tema, que tú conoces perfectamente cómo es ahora mismo el proyecto del Castellón. Parte muy importante son los aficionados, parte muy importante son los socios y parte importantísima son pues, un grupo de empresas, casi todas ellas del sector servicios, que también van a estar mermadas evidentemente en el capítulo de ingresos, de subsistencia en comparación pre-crisis sanitaria. Es una situación muy compleja que puede prolongarse un año. Es decir, ahora mismo también el club navega, por lo menos a nivel económico, en una incerteza total, ¿eh? Sí, yo si quieres te doy también mi opinión porque es un poco desde otra perspectiva, completamente diferente. Fíjate, yo creo que igual que estábamos hablando antes del mundo profesional o semiprofesional, de primera, segunda B, para mí de tercera a categorías inferiores es un proceso de educación, un proceso de formación del futbolista y cada vez más. Y por tanto yo creo que hay que ver esta situación como una oportunidad de seguir formando en una perspectiva diferente. ¿Por qué digo eso? Fijaros, yo el año pasado aproveché uno de mis viajes a ver a mi familia y pasé por Valencia, me fui a ver a Paco López, se portó maravillosamente bien, tuve un viernes con él y con toda su plantilla, vi el entrenamiento, era un viernes además antes de jugar contra el Real Madrid, con lo que, bueno, me contaron tal. Acabó el entrenamiento, tuve la suerte de que me dio la bienvenida dentro de su despacho, con todo su staff, sus 8 personas. Bueno, yo había visto el entrenamiento con drones alrededor, grabando el entrenamiento, vi el post-entrenamiento, todo tecnología, análisis, ¿por qué explico eso? Porque el fútbol de hoy, y estáis ya en esa situación, es un fútbol moderno con tecnología, con muchísima analítica y donde el futbolista tiene que estar dentro de esa dinámica. ¿Por qué digo antes una formación? Pues porque esos chavales del juvenil o del infantil o que quieren llegar a un primer equipo semiprofesional o profesional en 5 años vista o 10 años vista, la tecnología es parte fundamental de su aprendizaje. Por tanto, lo explico desde primera persona. Yo tengo una hija que juega al fútbol, tiene 9 años, empezó conmigo porque no os lo he contado, pero hicimos una academia en Bruselas maravillosa, que es la Rojita de Bruselas, con 100 niños españoles que juegan al fútbol todos los domingos y tuve la suerte de fundarla con otros amigos. Y ya son 12 temporadas que lleva juntando todo el fútbol español. Y mi hija, pues acompañándome a mí a entrenar y a montar todo aquello, con los entrenamientos de primer toque de Castellón y con camisetas de Castellón, de RQR, un amigo de Castellón, de Víctor Sabio. Bueno, os cuento eso porque mi hija ahora mismo juega en la Academia del Barça en Budapest, del Barça en Hungría. Han retomado entrenamientos esta semana, o sea, el martes empezaron. ¿Cómo han empezado? Bueno, pues como decía Iván, voluntariamente, es decir, es cierto que aquí la situación no ha sido tan fuerte como en España, pero aún así es una pandemia global, con lo que las medidas son las mismas. Nos han invitado a ir, algunos padres hemos dicho que sí, que vamos a empezar a probar, porque el niño, y en eso difiero lo que estabais diciendo, el niño no ha parado en 3 meses. El niño en estos 3 meses se ha reeducado de manera diferente, ha digerido parte de los aprendizajes que sus entrenadores le habían dicho antes. Ha tenido el tiempo para pensar, ha tenido el tiempo para desconectar del fútbol. Todo eso es un proceso. Yo lo he visto con mi hija. Mi hija ha seguido sesiones online de entrenamiento y ha entrenado físicamente desde el martes en grupos de 5, con medidas sanitarias muy concretas. Los padres no podemos entrenar en el recinto, pero los entrenadores sí, con mascarilla, con guantes, con unos entrenamientos donde los niños son muy disciplinados, mucho más que los adultos. Es decir, ellos les dices qué hacer y se lo cogen al pie de la letra de la A a la Z, con lo que hay ciertas medidas que me han sorprendido. Pero lo digo porque ellos, la Academia del Barça, yo creo que con muy buen juicio, han decidido seguir online también. ¿Por qué? Porque el niño sigue el aprendizaje presencialmente, entendiendo que es un juego que hay que interactuar, pero también tiene la capacidad de hacer entrenamiento analítico, de entender esa tecnología, entender por qué está haciendo eso en el campo.
Y por tanto son 3 meses que a lo mejor le acelera a ser un futbolista profesional mucho más que habiendo estado en el campo presencialmente durante estos 3 meses de COVID. Por tanto, yo en el mundo formativo lo veo totalmente como una etapa, una más. En el mundo semiprofesional que decíais antes, yo he tenido la suerte de jugar en tercera división en equipos históricos. Históricos porque subí a segunda B con el Burriana, por ejemplo, un año histórico. Jugué la primera promoción de subir a segunda B del Honda, en otro año histórico. Es decir, eso de esos años. En los años en tercera, como decís, son años donde los futbolistas juegan, estudian, hacen lo máximo para poder seguir rindiendo. Por tanto, yo creo que para ellos lo que sería interesante es ofrecerles algo más en este periodo. La competición les da un proceso de conseguir asimilarse a lo que es el mundo profesional y sobre todo el jugador que está en evolución, no el que está ya, digamos, de vuelta, ¿no? Pero sería una oportunidad histórica, una oportunidad muy bonita para que los clubes profesionales dejaran algo en esa sociedad, dejaran más tecnología, dejaran más enseñanza a sus equipos de tercera, a sus equipos de preferente, donde no tienen acceso a esa tecnología, pero que puedan formarse. Y el fútbol de hoy, nos guste o no, está en una evolución que no tiene freno hacia otra dimensión. Y por tanto, yo es lo que veo. No veo, y ahí contestando un poquito a Esteban, yo no creo que se deba ir al día a día. En ninguna industria, en ningún sector vas al día a día. Tienes que tener un poco una estrategia, tienes que tener una visión hacia dónde quieres ir. Por tanto, hay situaciones que están fuera de tu control, que son quien decide sanitariamente X o Y, pero dentro de esas decisiones, plantéate tú cuál es tu estrategia, dónde quieres tener al Castellón en 10 años y qué tecnología le puedes dar a esos chavales, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo mi visión es completamente diametralmente opuesta porque lo veo en primera persona. Mi hija es mejor futbolista ahora que hace 3 meses. Manu, quizás es muy literal la frase que ha parado 3 veces. Pero no, evidentemente, por lo menos en el caso que yo te puedo decir, que a mí me ocupa, no han parado 3 meses. Pero para mí, motrizmente, y un juego como es el fútbol, motrizmente sí que hay una carencia, ¿vale? O sea, se está viendo en primera división los jugadores en los primeros días que vuelven que han perdido ciertos patrones. No es que los hayan perdido, tampoco es la palabra exacta, sino que como que están un poco, evidentemente tu cuerpo, tu mente no lo está procesando para ser necesario. Tú que has sido futbolista, pues simplemente el gesto de estar, la orientación de cómo girar y cómo darle esa ventaja a un balón que te viene con unas condiciones X, pues seguramente si mañana nos ponemos tú y yo en el campo, después de haber estado 3 meses en una casa sin hacerlo, aunque he estado haciendo actividad física, aunque he estado haciendo muchísimo deporte, aunque he estado haciendo muchas cosas, no es igual. Evidentemente, y comparto mucho contigo, y eso sí que es verdad, que todos aquellos que han aprovechado este tiempo para seguir cultivándose en el juego, para seguir aprendiendo del juego, para seguir entendiendo el juego, seguramente van a llegar con una capacidad cognitiva mucho más madura cuando vayan al campo. Y seguramente puedan desarrollar mejor su capacidad motriz para ejecutarlo en el deporte y ser mejor jugador. Y al final, pues entendemos que el fútbol es espacio y tiempo, y en eso han podido comprender y han podido tener un receso que normalmente es cierto que la actividad no nos lo requiere, porque vamos a una velocidad que a veces es contrapuesta directamente al aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Iván, la verdad que son reflexiones, vamos, súper interesantes. Profundas. Pero vamos, sí, no, pero bueno, al final muchas veces se habla de dinero, de que nos den dinero los de primera y de segunda, y como apunta Manu, pues quizá, además de dinero, igual pues enseñanza, ¿no? Directrices, canales, cómo trabajan ellos, bueno, pues cambiando, porque no es lo mismo el trabajo profesional, con un montón de gente muy preparada, a los medios que pueda tener un club de tercera división o de fútbol base. Pero bueno, yo creo que es una línea muy interesante. Pero Iván, lo que te quería decir, creo que tienes una reunión, ¿no? Dentro de muy poquito, ¿no? Así que, si quieres, yo te agradezco que hayas estado con nosotros y que nos hayas dado, primero, nos hayas confirmado que el juvenil A y el B han ascendido, no solo el A, que lo sabíamos, sino que el B, a falta de que el señor Gomar, como se dice por aquí, pegue la cabota definitiva, es equipo de Liga Nacional, y que el amateur está clasificado para disputar ese playoff de ascenso. Así que, Iván, muchísimas gracias, enhorabuena y a trabajar que bueno, visto lo que hemos charlado hoy, hay camino por delante que hacer, ¿eh? Correcto, mucho hecho y mucho por hacer, así que estamos a mitad de todo. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues gracias, Iván. Iván. Seguimos un ratito más, ¿no, Alejandro? Sí, aún tenemos unos 10 minutitos, sí. 10 minutitos. Bueno, ¿algo más, Manu, que quieras apuntar? La verdad es que a lo mejor no estamos muy focalizados en lo que es la actualidad, pero a mí me está resultando interesante conocer tu opinión, porque además sabes y eres parte nuestra, ¿no?, de lo que es el Club Deportivo Castellón, pero a veces la distancia, la perspectiva también es muy importante, ¿no? Porque a veces cuando estás demasiado dentro no acabas de verlo de manera global, ¿no? Te lo agradezco, José Luis. Es decir, como ya habéis visto mi visión es muy educativa porque me he formado de esa manera, ¿no? Y también entiendo que fuera del mundo profesional el principal valor que tiene un equipo de fútbol es dar personas a la sociedad. Y los números son claros, es decir, el 95%, siendo muy generosos, no llegan a disfrutar de esa semiprofesionalidad o profesionalidad. Por tanto, en toda esa base el enfoque tiene que ser muy diferente y son oportunidades. Al final hay clubes que lo escogerán y otros que no. Y quizá ha quedado sin contestar un poco tu pregunta, ¿no? Los sponsors, los que mantienen vivos a los equipos, pues bueno, también estarán pasando sus reorganizaciones, su vuelta a priorizar en diferentes cosas, ¿no? Y quizá ahí es momento de hacer más equipo que nunca, preguntar también qué es lo qué modelo ven de fútbol y a partir de ahí pues el juntar esfuerzos. Yo de ahí, fíjate, y lo junto con la actualidad que me preguntas. En Budapest, pues bueno, se está viendo que poco a poco estamos haciendo vida normal o empezando a hacer vida normal. El fútbol es un país, no sé si conocéis muy en detalle, pero bueno, estamos hablando de 8 millones de habitantes, donde han habido en total 500 fallecidos en toda esta pandemia. Por tanto, no es comparable a lo que se ha vivido en España. Pero el fútbol es exactamente igual, la misma prioridad que en España. Para mí, actualidad quiere decir que vuelve el mundo profesional. Aquí todavía no ha vuelto, están empezando a entrenar, pero los niños sí. Yo creo que todo eso ayudaría al entorno nuestro de Castellón, de los equipos, a que se viera que todo va en la misma línea y acompañando y aprendiendo todos de la misma realidad, ¿no? Para mí eso es algo vital, porque es como veo el fútbol también dando servicio a la sociedad y no solamente la sociedad dando servicio al fútbol. Y toco, si me permites, lo siguiente que has dicho, los aficionados. Es decir, fíjate, ¿qué equipo en segunda B puede preciarse de la afición que tiene el Castellón, que tenemos nosotros? Pues contados con los dedos. Sí. Todos sabemos que este año, después de haber salido de un año muy difícil el año pasado, salvando el descenso en la última jornada, que por cierto, tengo el cuadro, porque me gusta pintar al óleo, como veis es el Estadio Castalia, que es el partido del Castellón contra el Barça y el resultado del marcador es 2-1. Y está pintado. ¿No está en venta? ¿No está en venta o qué, Manu, el cuadro o qué? Está asignado, ya te lo contaré algún día, pero el resultado 2-1 lo puse en el descanso, ¿eh? O sea que tiene todavía más mérito. Pero bueno, te lo decía en el sentido de que para mí lo importante es que en esos pasos sólidos, en esos pasos sociales haya muchísima transparencia y se le explique al aficionado del Castellón también qué es lo que está pasando con el equipo. Y que se vea qué otra manera hay de seguir la actualidad, qué otra manera hay de seguir enganchando. Porque va a ser un juego muy psicológico y muy mental lo que le queda al Castellón en esta última fase, en este Playoff Express, donde a lo mejor, fíjate, un jugador, lo decía Iván perfectamente antes, tiene que saber cuándo salir del campo. Es decir, no estar súper motivado a decir quiero jugar ese partido porque es importante, pero hacer ver al entrenador que está en una situación límite, que puede lesionarse o que está agotado, ¿no? Y todas esas variables o no tiene la afición para darle ese último empujón, porque a lo mejor jugamos a puerta cerrada, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, para mí, todo eso es una dinámica que hay que ponerla encima de la mesa, que hay que compartirla, que hay que hablarla, que el aficionado debería ser capaz de opinar en este momento, de decir qué es lo que ve, qué es lo que siente, qué es lo que le gustaría que pasase. Al fin y al cabo, todos queremos que suba el Castellón, pero de manera express, ¿qué pasa si hacemos el express y nos subimos? ¿Cuál es el impacto que nos genera después de un temporadón? ¿Qué nos vamos a escudar en que el parón esté
nos ha venido fatal y que hubiéramos subido. Yo creo que todo eso hay que ponerlo encima de la mesa, ser muy fuertes y abrazar el futuro, pase lo que pase, sabemos hacia dónde vamos como club, sabemos que tenemos un futuro maravilloso con tecnología, con educación de la cantera y que vamos a esforzarnos todos a que sea cuanto antes, ¿no? Esteban, ¿a ti te preocupa el futuro? Independientemente de cómo acabe el Playoff Express, es decir, mínimo va a haber medio año, si es que se juega, claro, sin aficionados, con lo cual habrá muchos que pagarán su abono, etcétera, pero habrán otros que estarán en su derecho hasta que haya fútbol, no gastarse nada, ¿no? Claro. Yo, como dice Manu ahora, claro, sobre todo el tema del aficionado, claro, para mí el gran perjudicado del fútbol, me refiero, el fútbol, en el caso, y el Castellón, para mí el gran perjudicado es el aficionado. Al final, la canción esa que se canta tanto, pasan los jugadores, directivas, y los que siempre están ahí, y la historia más reciente del club, los que siempre están ahí tirando el carro por los aficionados. Entonces, claro, el que sale perjudicado de toda esta situación es el que no va a poder ver a su equipo si se juega el playoff, por ejemplo, ¿no? Y el año que viene, pues ya veremos cuándo empezarán a haber público en los estadios. El futuro. A ver, el futuro tanto en el fútbol como a nivel de todo, es un poco incierto y sí que hay que adaptarse los machos todos por las que pueden venir y esto es reinventarse, ¿no? Reciclarse un poco y ha cambiado, la vida ha cambiado en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Entonces, es el gran momento ahora en el fútbol es siempre lo hemos dicho, y más, Iván ahora ya no está, el gran trabajo que se ha hecho, no por los ascensos, sino ya se viene haciendo antes de ascender, es la cantera. Se va a tirar mucho de cantera en los equipos. Pero el otro día, el domingo pasado, creo que fue, en el canal autonómico, hicieron el Castellón-Barcelona, el gol de Víctor, de penalti. Y tú mira la alineación, estamos hablando de primera división, y le ganas al Barça, cuenta cuántos habían de casa. Era otro fútbol, Recuerdo que no esas fichajes millonarios, ni esas fichas millonarias y tal, pero era primera división y estaba jugando contra el Barcelona de Johan Cruyff, Era el principio del Dream Team. No era aún, pero ya estaba Chiqui-Begiristain, ya estaba Zubi, ya estaba Koeman. Es decir, y tú repasas la alineación del Castellón y mira cuántos canteranos había. Y va a ser el momento de tirar de cantera, eso de traerte a jugadores, pagar, en segunda división ya se pega y en segunda B, algún traspasitos ha pagado y tal, y fichas altas, aquí el futuro, yo pienso que el 80% de la plantilla va a ser cantera. Alejandro, por ahí rematando la faena, tú esto del tema económico y del futuro a corto plazo, hablando ya del inicio, cuando sea de la próxima temporada, ¿te lo planteas o quizá es pronto? Y lo que sí estoy de acuerdo con Manu es que quizá, si no lo ha hecho, igual sí, desde el club es el momento de hacer un planteamiento de que las cosas van a cambiar. Es decir, hay que darle otro aire a lo que era el modelo de negocio, por decirlo de alguna manera, del club hasta ahora, ¿no? Porque la situación es totalmente distinta a la anterior al 14 de marzo. Sí, está claro que el club se está planteando todas las alternativas que puede haber, tanto si subes como si no subes, tanto si no va a haber público a principio de temporada que viene, en segunda B, si seguimos en segunda B, o va a haber público o no va a haber público. Pero al final lo que ha dicho Manu es una frase que entre unos amigos ya lo estamos barruntando estos días. Si estamos preparados, ya tú dices, el equipo el club tendrá su modelo de negocio de qué hacer en un caso o en otro. Ahora vamos a la otra, por lo que dice Manu. Nosotros como aficionados tenemos el chip pensado qué vamos a hacer en el caso de. ¿Qué es en el caso de? Si se hubo una segunda, por el principio pues da igual, hay televisiones, pero en el caso de no subir, primero no echar la culpa a nadie porque no ha pasado lo que ha pasado, pero en el caso de que siguiéramos en segunda B, ¿qué queremos nosotros? ¿Que los que están que se apañen? O decir, no, esto, como dice Manu, tanto por el tema de cantera como el tema de modelo de proyecto que estaba haciendo el Castellón con Montesinos, lo que estaba haciendo el club, si queremos que se apañen o vamos a poner y nosotros, pase lo que pase, vamos a estar ahí. Esa va a ser la diferencia de, como aficionados, el club hacia dónde va a ir, dependerá también mucho de los aficionados. Si queremos estar y decir, nosotros, pase lo que pase, vamos a estar ahí, o ¿cómo no va a haber fútbol en el Castellón? Pues
pues yo ya iré, no iré, no. El club hay que sustentarlo, tiene su pata muy grande, que es la de los dirigentes, pero también importante el aficionado, que queremos el Castellón. Y entonces ya es lo que siempre yo digo, una frase muy manida, no es lo que el Castellón puede hacer por ti, es lo que tú, como aficionado, puedes hacer por el Club Deportivo Castellón. Sí, lo que pasa es que yo también siempre te digo que hay gente que puede permitirse ciertos gastos y hay otra que va a quedar en una situación muy delicada y bueno, son muchas las empresas que están padeciendo y que están intentando volver a la normalidad, pero hay otras, yo lo hago también con empresarios que me han dicho, mira, a día de hoy a mí no me interesa, no me conviene abrir la puerta hasta que la situación no cambie y pueda parecerse algo a lo anterior al 14 de marzo, a mí abrir la puerta me supone más pérdidas, además de todo lo que he perdido ya en estos 3 meses sin poder trabajar. Es una situación compleja y vamos a ver cómo podemos salir de todo esto, que es secundario al final. A nosotros nos encantaría que subiera al Castellón, pero bueno, hay cosas, desde luego, evidentemente mucho más importantes. Manu, ha sido un gusto volver a verte, de escuchar alguna que otra batallita y sobre todo también de tu manera de pensar, ¿no? De tus propuestas a nivel de fútbol, sobre todo pensando en la base. ¿Vienes con mucha frecuencia a casa a ver a tu gente o qué, Manu? Pues sí, la verdad es que tengo la suerte bueno, somos una familia española, mi mujer es también nacida en Asturias y tiene su familia en Málaga y vamos a España cada vez que podemos, vamos alternando, por supuesto, pero sí a Castellón, a ver, por hacerlo breve, es decir, yo tengo la suerte de no haberme ido mentalmente, ¿no? Es lo que decía antes, tengo muy buenos amigos, tengo un entorno que es maravilloso a nivel de familia y etcétera, y intento visitar en verano, navidades, las fiestas normales, pero bueno, estoy en el día a día muchísimo y eso pues me alivia, ¿no? Por otro lado, tengo la suerte de estar viendo Europa desde diferentes perspectivas. Estos años en Bruselas, ahora en Budapest, desde el este de Europa. Tengo un privilegio de trabajo que es trabajando en innovación y en tecnología dentro de la Unión Europea o la Comisión Europea, con lo que veo mucho de lo que estamos hablando, que para mí no es más que, y si me permites, José Luis, robándote este último minuto también, es como he empezado esta tarde con vosotros, es decir, recuperar un ecosistema muy sólido, porque de esta crisis, como de otras muchas, se sale en equipo, se sale colaborando muchísimo más de lo que colaborábamos antes, colaborando con la afición, con el club, con la cantera, con otros clubs, con otras canteras, y yo estoy súper de acuerdo con Esteban, el futuro es cantera. Pero la cantera no se puede decir con la boca pequeña. Tienes que intentar buscar alianzas muy fuertes con el Rafa Lacena, con el Colegio X, con el Primer Toque, por supuesto, con Jordi. Y con toda esa gente es donde está el futuro. Y ese futuro no es el fútbol que conocemos o que conocíamos. Va a ser de sesiones online una vez a la semana, otras veces presenciales, competiciones diferentes. Y ahí, con la suerte que tengo de ver Europa desde esta perspectiva y de seguir yendo a Castellón y conocer muy bien todo lo que pasa, creo que Castellón, por el modelo que tenemos de sociedad allí, con una industria cerámica puntera, con líderes en muchísimos sectores, se merece que el Castellón realmente coja esta crisis como una oportunidad y salga reforzado, más allá de un playoff, porque van a haber muchísimos equipos que por su situación no van a poder seguir el tirón. Van a desaparecer o van a quedarse en una situación muy débil. Por lo tanto, si no subimos este año, será el otro año, pero con un modelo muy sólido de cara a lo que queremos del Castellón. Que a mí me encantaría y sueño cada día con que Víctor vuelva a repetir un penalti contra el Barça y que sea otro de la casa que lo marque y que eso nos genere mucha más alegría. Muy bien, Manu, un placer. Un abrazo, nos vemos pronto. Gracias, Esteban. Gracias, Alejandro. Gracias a ti, que nos has visto. Será hasta la próxima. Buen fin de. Adiós. Adiós.